Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Hola, chicas y chicos. No me había dado cuenta de que ya estábamos grabando. Es que estoy muy concentrada porque se me está acabando el espacio en mi computadora y estoy borrando archivos que no necesito. Pero, ya que están acá, mejor empezamos de una vez. ¿Qué les parece si nos activamos todas y todos juntos? Aquí, en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, soy Alejandra Montenegro y hoy nos moveremos retando nuestra coordinación. Primero activaremos nuestra mente. Atención, derecha, izquierda, delante y atrás. Muy bien, ahora vamos a invertir las consignas. Haremos lo contrario de lo que se menciona. Derecha, izquierda, delante y atrás. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Vamos a dar 2 pisadas a la derecha y luego 2 pisadas a la izquierda. 1, 2. Ahora al otro lado. 1, 2. Eso es. Ahora moveremos nuestro torso de la misma manera. 1, 2. Ahora a la izquierda. 1, 2. Muy bien, ahora lo vamos a complicar un poquito. El movimiento de las piernas lo dejamos tal cual está, pero el movimiento del torso va a variar. Haremos solo un golpe a la derecha y luego un golpe a la izquierda. Despacito. Y 1, 2. Ahora al otro lado. 1, 2. Muy bien. Vamos a probar cada uno nuestra velocidad. ¿Listos? Va. Y 1, 2. Ahora al otro lado. 1, 2. Muy bien. Eso es. Recuerden que cada uno tiene su propio ritmo. No todos tenemos que avanzar al mismo tiempo. Así que vamos a intentarlo un poquito más rápido. ¿Listos? Va. Y 1, 2. Otro lado. 1, 2. Eso es. Vamos. Uno más. Y 1, 2. 1, 2. Muy bien. Ahora lo haremos un poquito seguido. Todo mucho más rápido. ¿Listos? Va. Y 1, 2. Y 1, 2. Repito. Eso es. Muy bien. Ahora, para finalizar esta actividad, vamos a estirar y respirar un poquito. Alargamos los brazos y giramos nuestras muñecas. Eso es. Primero hacia adelante y ahora hacia el otro lado. Muy bien. Ahora doblamos la cabecita. Muy bien. Mientras respiramos un poco. Al otro lado. Bien, ahora estiramos todo el torso hacia un lado y estiramos hacia el otro lado. Muy bien, eso es. Excelente. Entrenemos nuestro cuerpo y cerebro para llevarse bien con las tareas complicadas. ¡Claro que se puede! ¡Hasta pronto! Ay, disculpen que siga en esto. Es que si no, no vamos a poder avanzar con el programa. A ver. ¿Y este archivo qué es? ¡Uy! Son las tablas que realizamos hace unos días. Aunque esta información es un poco complicada de leer. Me gustaría poder sacar conclusiones un poco más claras para proponer acciones colectivas que promuevan la convivencia democrática e intercultural. Quizá Googleana nos puede ayudar. Hola, Yamile. Hola a todas y todos. Hola, Googleana. Necesito de tu ayuda. ¿En tu data hay algún formato que nos permita visualizar mejor nuestras tablas de frecuencia? Revisemos la data. Lo tengo. Gráficos estadísticos. ¿Verdad? Unos meses atrás trabajamos con gráficos estadísticos. Recuerdo los histogramas, los gráficos de barras, el polígono
Recuerdo un poco los nombres, pero no totalmente cómo funcionaban. Estoy lista para descubrir qué conclusiones planteamos sobre la discriminación al interpretar gráficos estadísticos. Comencemos escuchando qué nos pueden decir las y los estudiantes sobre los gráficos estadísticos. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 departamentos distintos del país. Hola, mi nombre es Luis Enrique Ramírez Candoa y soy de San Martín. Hola Luis, ¿consideras que los cuadros estadísticos son útiles? ¿Por qué? Yo considero que los gráficos estadísticos sí son útiles porque son representaciones visuales que emplean símbolos, barras y sectores. Gracias Luis. Bienvenida Camila a Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas. ¿Alguna vez has hecho un gráfico estadístico? ¿Qué datos se visualizaron en él? Claro que sí, y en aquellos gráficos podemos observar recursos como las líneas, las barras, las cuales son distintivas por el tamaño y los colores. También ellas almacenan datos, ya sean variables estadísticas de tipo cualitativo o cuantitativo. Cuantitativas cuando demuestran la cantidad de personas o algunas cantidades como el peso y estatura. Y cualitativas cuando nos dan a conocer sus preferencias o algunos géneros. Sí, yo también pienso igual. Hola Yamile. Hola Cielo, ¿qué tipos de gráficos estadísticos conoces? ¿Cuál te ha sido más útil y por qué? Conozco 5 tipos de gráficos estadísticos. Entre ellos están los gráficos de barras, histogramas, pictogramas, polígonos de frecuencia y los gráficos circulares o también llamados gráficos de pastel. El más útil, considero yo, ha sido el gráfico de barras porque es mucho más sencillo de elaborar y fácil de interpretar en cuanto a la comparación de datos de distintas categorías. Gracias, Cielo. Veo que los gráficos estadísticos les han sido de mucha ayuda a ustedes y estoy segura de que en esta investigación también lo serán. Sigamos. A ver. Listo. Entonces, este estudio es sobre la discriminación en nuestra comunidad. Quiero representar de manera más visual los datos obtenidos de las tablas de frecuencia y así poder captar las características numéricas y porcentuales más importantes de la distribución de datos. ¿Y cómo vamos a empezar? Buena pregunta. Tal vez deberíamos empezar con la ayuda de la profesora. Hola Yamile, Googleana. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos representar de manera más visual los datos de las tablas de frecuencias, las cuales corresponde a 2 muestras de 64 personas cada uno. ¿Nos podrá ayudar con todo lo referente a esta investigación? Claro que sí. Si lo que estás investigando tiene que ver con algo más visual, pues entonces se trata de gráficos estadísticos. Y con relación a las tablas de frecuencia, supongo que estas las obtuviste luego de realizar unas encuestas, ¿verdad? Sí, y las preguntas tenían características específicas. Recordemos que la primera pregunta de nuestra primera muestra de 64 personas, ¿alguna vez se ha sentido discriminada o discriminado? Entonces, este será nuestro punto de partida. Googleana, ¿nos ayudas mostrando la tabla de frecuencias que realizamos para esta primera pregunta? Claro que sí. Gracias, Googleana. Si nos fijamos bien, notaremos que la variable que se presenta es cualitativa y tiene 2 categorías, sí y no. Yamile, para este caso, ¿cuál crees que sea el gráfico más adecuado para representar los datos recogidos en esta tabla? Quizás un gráfico de barras.
No en este caso. Para facilitar la interpretación de las dos categorías, se sugiere que sea un gráfico circular. Mi sistema identifica que también se le denomina gráfico de sectores. Aquí un ejemplo que encontré, pero con otras categorías. Gracias, Googleana. En tu ejemplo, observamos que dichas categorías corresponden al área de trabajo, tales como la administración, los servicios, la producción y las ventas. Consulta, esto quiere decir que estamos frente a una variable cualitativa, ¿verdad? Exacto, Yamile. Cuando estamos frente a la representación de una variable cualitativa, es recomendable usar los gráficos circulares. Yamile, ¿qué otras características identificas en el ejemplo de Googleana? Veamos. Observo que cada sector se diferencia por un color. ¿Será porque representan categorías distintas? Eso es correcto, Yamile. ¿Y qué me pueden decir del tamaño de los sectores? Profesora, si me permite, yo puedo responder. He identificado que los sectores tienen diferentes áreas, unas más grandes que otras. Bien, Googleana, buena respuesta. Tomemos nota de lo siguiente. El ángulo de cada sector es proporcional al valor de cada porcentaje o de la frecuencia relativa. Debemos tener en cuenta que el total de la frecuencia relativa porcentual equivale a 360 grados sexagesimales. ¡Así es! Profesora, ya me quedaron clarísimas muchas de las características de un gráfico circular. Por favor, ¿podemos ahora representar gráficamente los datos de nuestra primera pregunta? Claro que sí. Lo primero es identificar las categorías. Son dos categorías, sí y no. Ahora, ¿qué les parece si juntas y juntos en casa descubrimos la medida del ángulo de cada sector por categoría, la cual está relacionada con el valor de la frecuencia relativa o los porcentajes? ¡Perfecto! Primero, elaboramos una tabla. En ella consideraremos las categorías, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y una columna adicional, donde calcularemos la medida del ángulo. Profesora, específicamente, ¿cuál de los valores emplearemos? Usaremos la frecuencia relativa porcentual, pero les recuerdo que hay varias estrategias que podemos aplicar. Para la categoría sí, multiplicaremos la frecuencia porcentual 28% por 360 grados sexagesimales. Operando, obtendremos 100,8 grados sexagesimales. Para la categoría no, multiplicaremos 72% por 360 grados sexagesimales. Operando, obtendremos 259,2 grados sexagesimales. Si sumamos los valores de los ángulos, obtenemos 360 grados sexagesimales. Eso quiere decir que nuestras operaciones son correctas. ¿Y cómo usaremos esos dos resultados para dibujar nuestros sectores? Buena pregunta. Con ellos mediremos los ángulos de dos sectores, empleando el transportador como instrumento de medición. Googleana, ¿nos ayudas proyectando la representación? Por supuesto, profesora. Mi sistema ya seleccionó todo, incluso el transportador. Primero, dibujamos una circunferencia sobre ella y con ayuda del transportador mediremos primero el ángulo de 100,8 grados. Fíjense en la forma de colocar el transportador. Luego trazamos el segmento rojo que coincide con el valor de 0 grados y recorremos hasta llegar a 100,8 grados, lo cual nos permite representar el otro segmento. Entonces, este sector tiene 100,8 grados. Veo que también logramos representar el otro sector. Solo debemos quitar el transportador y quedan representados los 259,2 grados. Veo que estás muy atenta, Yamile. Eso me entusiasma. Disculpen, quiero informar que ahora nos toca diferenciar los sectores por colores.
colocar sus valores porcentuales por cada categoría y asignarle un título. Mi sistema ya lo hizo. Veamos cómo quedó. Gracias, Googly. Eres genial. ¿Qué haría sin ti? Mi Googly. Muy bien, Yamile y Googleana, lo están haciendo excelente. Para finalizar, vamos a interpretar la información del gráfico circular. Podemos decir que un 72% de las personas encuestadas no se han sentido discriminadas alguna vez. Sin embargo, hay un 28% de ellas que sí se han sentido discriminadas alguna vez. Podemos concluir que existe un mayor porcentaje de personas que no se han sentido discriminadas alguna vez. Increíble, ya lo tenemos mucho más claro. Pero ahora me surge una duda. ¿Qué tipo de gráfica nos ayudará a representar los datos de la segunda pregunta de la encuesta que se realizó la segunda muestra de 64 personas? Les comparto la segunda pregunta. ¿A qué edad te sentiste discriminada o discriminado por primera vez? Googleana, ¿nos ayudas proyectando la tabla de frecuencia de esta pregunta? Ahora mismo. Si observamos la tabla de frecuencia, los datos están agrupados en intervalos. Cuando esto ocurre, hay otro gráfico estadístico que nos permite representar mejor los datos. Ya me acordé, el histograma. Este nos ayuda a representar variables cuantitativas continuas, como en este caso que tenemos edades. El gráfico consiste en una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencia. Además, en el eje de las X, también conocidas como las abscisas, se ubican los valores de los intervalos, es decir, los valores mínimos y máximos de los intervalos, los cuales figuran en la tabla de frecuencias que ya vimos. Mientras que en el eje Y, llamado también las ordenadas, se ubican las frecuencias. También es importante incluir el título del gráfico. Exacto. Entonces, para elaborar nuestro histograma, necesitaremos las frecuencias absolutas. Y esta información debemos pasarla ¿cómo se llamaba? El sistema cartesiano. Eso. Empecemos con uno en blanco. ¿Nos ayudas, Googly? En este momento, debemos ubicar los intervalos en el eje de abscisas, así como la variable estadística edad. El eje de ordenadas es donde se coloca el número de personas, las cuales responden a la frecuencia absoluta. Entonces, ya podemos graficar las columnas que representarán las barras en el sistema cartesiano elaborado. En el primer intervalo, que es de 12 a 19, se elevará la barra 19 unidades, pues es lo que corresponde en su frecuencia absoluta. Con el intervalo de 19 a 26, la barra se elevará 6 unidades. Y luego, ¡subieron solas! Las ayudé con las columnas restantes. Gracias, Googleana. Podemos decir que el histograma es un gráfico estadístico que nos ayuda a representar las variables cuantitativas continuas. Para ello, utilizamos columnas que representan las frecuencias absolutas en el sistema cartesiano. Buen resumen del histograma, Yamile. Entonces, ¿crees que esa información fue suficiente para el objetivo de tu investigación? ¿Profesora? Ay, se congeló la imagen. ¿Tendrá que ver con el espacio de mi computadora? A ver. Ay, no terminé de borrar mis archivos. Borraré todo rápidamente. Y mientras tanto, ¿les parece si vamos a un corte? ¡Ya regresamos! Uno más, a ver. Listo. Ya tengo menos archivos no deseados. Ahora sí, profesora, ¿me hizo una pregunta? Te preguntaba si crees que esa información fue suficiente para el objetivo de tu investigación. Aún no, profesora. Quisiera saber cómo usar este gráfico para cumplir el propósito del programa. Observemos una vez más el histograma e identifica las barras que te llaman más la atención para interpretarlas. Y con aquella interpretación daremos conclusiones sobre la discriminación en tu comunidad. ¡Perfecto!
Las que me llaman más la atención son las cifras más altas y más bajas. 19 personas fueron discriminadas cuando sus edades se encontraban entre 12 y 19 años. Además, se puede identificar que entre las edades de 47 y 54 tenemos 5 personas, que es la menor cantidad representada en el gráfico. Qué interesante todo lo que podemos ver en un solo gráfico, profesora. ¿Y existen otros gráficos que representen variables cuantitativas continuas? Claro, existe el polígono de frecuencia, pero para realizarlo debemos regresar a la tabla de frecuencias que realizamos la clase pasada. Es necesario utilizar la marca de clase. ¿Recuerdas cómo calculamos la marca de clase, Yamile? Sí, sumamos el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y el resultado lo dividimos entre 2. Así obtuvimos para el primer intervalo 15,5 como marca de clase. Para el segundo intervalo, 22,5. Y así podemos completar las otras marcas de clase. Perfecto, Yamile, buena memoria. Entonces, comencemos con el polígono de frecuencia y nos apoyaremos en el histograma que hemos realizado. Gugliana, ¿nos podrás ayudar con el histograma que realizamos? Por supuesto. Ubicaremos la marca de clase de cada intervalo con un punto sobre cada barra. Recordemos que esta se ubica a mitad del ancho de la barra. ¿Y de qué sirve colocar estos puntos, profesora? Acá inicia nuestro polígono de frecuencia. Debemos unir con una línea los puntos correspondientes a la marca de clase. A continuación, completamos los extremos con líneas y así obtenemos el polígono de frecuencia. Entonces, el polígono de frecuencia se forma sobre el histograma. Así es, pero mejor eliminemos el histograma para quedarnos solo con la línea poligonal. ¿Qué puedes evidenciar en este polígono? Se puede evidenciar la variación de la frecuencia absoluta en los diversos intervalos. Vemos con claridad que resulta el valor de la frecuencia absoluta 19, la cual corresponde a las edades de las personas de 12 a menos de 19 años que se han sentido discriminadas por primera vez. ¿Cuál sería la interpretación que podemos dar según el histograma y el polígono de frecuencia elaborados? El histograma nos muestra que... 19 personas se han sentido discriminadas por primera vez cuando sus edades se encontraban entre 12 y menos de 19 años. Y si revisamos la tabla de frecuencias, ese dato representa el 30% del total de encuestados. Además, hay 3 intervalos con una frecuencia absoluta que representa a 9 personas, la cual corresponde al 14% del total de encuestados. Por otro lado, se puede decir que entre los 47 y 54 años es la menor frecuencia, con el 8% que se sintió discriminada o discriminado por primera vez en esa muestra tomada en mi comunidad. Bien, ya tienes todo mucho más claro, Yamile. Además, has empleado todas las herramientas necesarias para interpretar la información que recolectaste en las encuestas. Gracias, profesora. No hubiese logrado nada sin su ayuda. Para eso estamos. Nos vemos pronto. Aprender a interpretar datos en gráficos estadísticos es indispensable para lograr objetivos importantes. Un ejemplo claro son todos los temas vinculados a la discriminación que estamos viendo en los últimos programas. Es importante tener las herramientas que nos permitan analizar los datos recopilados y de esta manera tomar cartas en el asunto. Por eso, es importante que en nuestras familias y en nuestra comunidad lleguemos a promover espacios para la buena convivencia e involucrar a todas y todos en la participación de asuntos públicos en diversos ámbitos y proyectos. Recordando todo lo que hemos visto hoy. Primero, encontramos las encuestas que realizamos el programa pasado sobre la discriminación en nuestra comunidad. Luego, para visualizar mejor los datos, volcamos esa información en un gráfico circular cuando se trata de una variable cualitativa, también en un histograma. Y en un polígono de frecuencia si los datos corresponden a variables cuantitativas continuas o que han sido agrupados.
Vaya que hemos aprendido mucho hoy. La investigación sobre la problemática de la discriminación nos permite llegar a conclusiones para tomar decisiones futuras. ¿No lo creen? Yo siento que en este programa ha sido muy útil visualizar los resultados de nuestras encuestas sobre la discriminación. Ejerzamos, fortalezcamos y promovamos una convivencia intercultural y armoniosa con igualdad de oportunidades para todas y todos. Hablando de eso, ¿cómo van con la exposición argumentativa? Recuerden que les propuse realizar la implementación de un proyecto participativo que contribuya a la erradicación de la discriminación en nuestras comunidades. Espero que se animen a realizarla. ¡Seguro que sí! Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto, chicas y chicos. ¡Chao, chao, 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 chao! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.